Hola, es el Teacher Ken. En esta primera clase vamos a hablar del verbo to be. Sé que este es un tema que muchos han visto anteriormente, pero quiero asegurarme de que lo comprendemos a cabalidad antes de continuar. Todos los videos explicativos funcionan de la misma forma. Les voy a explicar los conceptos en un orden que va de acuerdo a ciertas páginas en el libro que utilizamos para practicar. Entonces, yo les doy la explicación en español. Pueden ver el ejemplo en la página del libro. La página va a estar en la descripción de este video. Cualquier duda que tienen, ya sea en los comentarios o me pueden escribir por WhatsApp, por Telegram, por cualquiera de las redes sociales o por correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, entremos en materia. El verbo to be es el verbo ser o estar. Cuando hablamos de verbos, hablamos de acciones, de las cosas que se hacen, y por ese motivo el verbo to be, e insisto, el verbo ser o estar, es el que vamos a utilizar en inglés para cualquiera de estas dos acciones. Esa es una de las cosas importantes que tenemos que tener muy claras. Tanto para decir yo soy un estudiante, como para decir yo estoy en mi casa. En ambos casos el verbo es el mismo. Sigo diciendo I am. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tres. Am, is, are. ¿Ok? Am va únicamente con I. Entonces siempre va a significar yo soy o yo estoy. Mucha atención a eso. En cualquier caso en inglés en el que yo quiera decir yo soy o yo estoy, es necesario decir I am. ¿Ok? Las oraciones que vamos a ver con el verbo to be actualmente, por esta lección, conforman tres partes. ¿Ok? Entonces, van a tener la persona, la acción y digamos el resto. ¿Ok? En el caso del verbo to be, como estamos hablando únicamente de ser o estar para esta lección, únicamente vamos a pensar en descripciones o lugares. Cosas que se pueden ser o estar. Sé que suena repetitivo, pero es que de verdad es muy importante que tengamos claro que estas son las únicas dos opciones con respecto al verbo to be. Si estamos hablando de he y vemos que el verbo to be de he es is, las únicas dos opciones para is en el caso de he serían es o está, porque es la única forma correcta de utilizar la acción ser o estar con él. Para practicar la estructura más básica del verbo to be en esta lección, vamos a utilizar los ejemplos que están en la caja A2 de la lección 1 en el libro. ¿De acuerdo? Las voy a decir yo una vez y te voy a dar tiempo para que las puedas repetir. La primera vez solamente repetimos. ¿De acuerdo? Vamos a ir en orden. El cuadro tiene unos números en el centro, ¿ok? Que tienen un 1, 2 y 3. Esos son la persona, primera, segunda o tercera persona, ¿ok? Eso por si quieren tener esa información más técnica con respecto a lo que estamos aprendiendo. Pero entonces yo voy a leerlos desde la primera persona, sigo con los ejemplos de la segunda persona y luego los ejemplos de la tercera persona. Y después vamos a volver a los plurales, primera, segunda y tercera persona. ¿De acuerdo? Entonces, I am happy. You are happy. John is happy. He is happy. Mary is happy. She is happy. The book is green. It is
green. You and I are happy. We are happy. You and John are happy. You are happy. And I am sorry, I believe I just skipped one. Vamos a volvernos a la que está justo arriba. John and I are happy. We are happy. Okay. Mary and John are happy. They are happy. The books are green. They are green. Ok, ya teniendo en cuenta este ejemplo, unas cuantas cosas a las cuales ponerle atención, ya que estamos empezando con el aprender el idioma. No me gusta darles técnicas o, por decirlo así, terminología muy técnica, porque eso a veces hace que nos frenemos a la hora de intentar comprender las cosas. Pero hablando de lo que es primera, segunda y tercera persona, tal vez para entenderlo de una forma muy sencilla, siempre decimos que primero estoy yo. Después estoy hablando con usted. De una tercera persona. O sea, si estamos hablando de primer persona, yo estoy incluido, ya sea singular, o sea, yo, o plural, nosotros, right? El you siempre utiliza are, a pesar de que es tanto singular como plural. ¿A qué me refiero? Cuando yo digo you are happy para una persona o para varias personas, la frase es exactamente la misma. No hay diferencia en inglés. Tienen que haber otras cosas que me digan si es un singular o un plural a nivel de contexto, ¿ok? Pero a la hora de hablar en inglés, no hay diferencia entre decir usted está feliz y ustedes están felices. Se dice siempre you are happy. No se dice en ningún momento you are happy. No se dice you is happy. Y tampoco se dice yous are happies. En la siguiente caja, en la A3, vamos a ver lo que son las contracciones. Una contracción es algo muy común, tanto en inglés como en español. No nos hagamos a la idea de que eso solo existe en inglés, porque no es cierto. Cuando hablamos en español, a menudo utilizamos esa apóstrofe para acortar palabras cuando estamos escribiendo y a la hora de hablar, efectivamente acortamos las palabras y les cortamos letras al final. Sucede, es una cuestión del idioma. Ahora, es mucho más común utilizar la contracción. Puedo utilizarlo separado si quiero darle un énfasis a esa acción. Es como cuando la escribo en mayúscula, para darle un poco más de importancia. Cuando digo I am happy, o como en el ejemplo del cuadro I am busy, al dejarlo separado doy una idea de énfasis, pero se puede utilizar cualquiera de las dos sin ningún problema. Ahora, vamos a seguir con los ejemplos de este cuadro de la misma forma. Lo voy a leer de primera a tercera persona, singular y plural, en forma horizontal. Y decimos, I am busy. I'm busy. You are busy.
You're busy. He is busy. He's busy. She is busy. She's busy. It is green. It's green. We are busy. We're busy. You are busy. You're busy. They are busy. They're busy. John is busy. John's busy. Mary is busy. Mary's busy. De acuerdo. Estos cuadros son una buena guía para cuando quiero practicar por pronunciación, por fluidez, por conectar palabras. ¿Okay? Estos son los ejercicios que pueden buscar en el libro y utilizar por su propia cuenta. Revisen el video con los tips para poder practicar su pronunciación y poder revisarla por su cuenta. A mí pueden, por supuesto, en cualquier momento mandarme un audio por WhatsApp. Yo les voy a ayudar a pronunciar las cosas correctamente. Recuerden que una vez estén dentro del programa, la comunicación para dudas es en cualquier momento y las correcciones suceden todo el tiempo. La idea es que empecemos a escribirnos en la mayoría de lo posible en inglés. Conforme vamos avanzando, vamos a dejar de lado la escritura y vamos a enfocarnos un poco más en enviar audios. Y a lo largo del proceso, desde el principio, cuando escribes algo, yo te respondo las correcciones. En el próximo cuadro, vemos que, como comenté un poco antes en esta lección, solamente hay, digamos, 3 situaciones o 3 casos en los que vamos a utilizar correctamente el verbo to be en esta lección. ¿Okay? Tenemos la oración dividida en 3. Siempre vamos a tener a la persona o quien sea que realiza la acción de ser o estar. Puede ser un objeto que está en un lugar. Luego tenemos el verbo o la acción. Y después tenemos el complemento o el resto. ¿Okay? En este caso, si vemos los ejemplos que están en el libro, podemos ver que por lo general se utiliza con sustantivos, adverbios y adjetivos. No es tan ideal verlo basándonos en los términos. De verdad es muchísimo más fácil de recordar si decimos que cuando hablamos de ser algo, una descripción, o estar en algún lugar, se va a utilizar el verbo to be. En el cuadro A5 vamos a ver el detalle de las preguntas y las respuestas. Poco después del cuadro A4 vamos a empezar a practicar en el ejercicio 9, de hecho, el hacer preguntas. La diferencia en inglés en una oración con el verbo to be, en la cual lo estoy diciendo o lo estoy preguntando, está en el lugar en el que yo ubico el verbo to be. ¿A qué me refiero? Cuando yo estoy hablando en español y yo digo estoy en casa, el orden va a ser persona, acción, el resto. I am at home. Si yo quiero decir que Andrés está en el trabajo, yo digo Andrés is at work.
Ahora, si en vez de querer decir que él está en el trabajo, quiero preguntar si él está en el trabajo, en español no hay diferencia. Se dice en el mismo orden y nada más cambiamos la entonación. Suena como para arriba cuando preguntamos. ¿Cierto? En inglés, este no es el caso. Es importante tomar en cuenta que con el verbo to be, a la hora de hacer las preguntas, el verbo to be se transfiere y va antes de la persona. Vuelvo al ejemplo. Andrés is at work. When I want to make the question, I say, is Andrés at home? Una vez hemos practicado el hacer las preguntas, vamos a proceder a practicar respuestas cortas. Cuando hablamos de respuestas cortas, vamos a utilizar en el verbo to be la afirmación o la negación, la persona que realiza la acción y el verbo to be. Hasta ahí. ¿A qué me refiero? Yo voy a decir, yes, he is. O voy a decir, no, he isn't. ¿Ok? Vamos a terminar en el is o en el isn't. Si la pregunta fue, ¿is he at work? La respuesta puede ser perfectamente, yes, he is, o no, he isn't. Un tip muy importante con respecto a la pronunciación, que es importante tomar en cuenta desde ya, desde la primera lección. La pronunciación de la letra Y en inglés es exactamente igual a la de la I latina. Y esto es muy distinto del español. Estamos acostumbrados a que la letra Y suena como una doble L. Y en inglés no es el caso. La Y en inglés, insisto, suena igual que la I. Entonces, no deberíamos de decir yes I am. Ese yes viene de nuestro pensar en español que la Y suena como una doble L. Pero estamos hablando inglés, ¿cierto? Yes, I am. You are ready. This year is great. No digo yes, no digo you, no digo year, no digo yesterday. La Y suena como una I latina. Y hablando de pronunciación, la T al final de los negativos tiene un sonido que llamamos explosivo. Al principio, porque es importante aprender la pronunciación y que los músculos de la boca y todo lo que necesitamos para pronunciar se acostumbren a los sonidos, es muy importante enfatizar los sonidos al final. En español es muy difícil que una palabra termine con una letra como una T explosiva o como una D. E inclusive cuando terminan con una T o una D, no la pronunciamos. Muchos decimos verdad. Y no hay nada de malo con decirlo de esa forma cuando estamos comunicándonos con las demás personas. Pero se supone que correctamente deberíamos de decir verdad, ¿cierto? No hay ningún problema. Al final, la fluidez nos va a permitir comunicar la idea. Pero sí es de suma importancia que practiquemos estos sonidos al final para mantener una comprensión de lo que decimos para esa persona que quiere escuchar nuestro mensaje. Ahora, para practicar tanto la Y como la T al final, vamos a utilizar
los ejercicios y disculpen, vamos a utilizar la caja A5 y la caja A6. ¿Ok? Entonces, ¿is John busy? Yes, he is. Yes, I am. Yes, we are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, he is. Yes, they are. Yes, she is. Yes, it is. Is the book blue? No, it isn't. No, I'm not. No, we aren't. No, you aren't. No, you aren't. No, he isn't. No, they aren't. No, she isn't. No, it isn't. Lo último que vamos a ver con el verbo to be en la lección 1 va a ser lo que llamamos respuestas completas. ¿A qué me refiero? Si yo pregunto, ¿is Andrés at work? Y la respuesta es que sí. Yo puedo decir, yes, he is at work. También puedo decir nada más, yes, he is. Y en el caso de que la respuesta sea negativa, yo puedo decir, no, he isn't. Pero también puedo decir, no, he isn't at work, que sería la versión larga en negativo. La versión completa, dando la información correcta. Is Andrés at home? No, he isn't. He is at the office. Para poner todo lo que hemos visto hasta ahora en la lección 1, vamos a practicar el ejercicio 13. El ejercicio 13 está en la página 8. Es la página 21 dentro del documento en PDF. ¿De acuerdo? Vamos a ir desde los ejemplos. Primero, para practicarlo de esta forma y que lo utilicemos de ejemplo para los demás ejercicios cuando practicamos en nuestra casa. Este tipo de ejercicio está dividido en dos partes. Tenemos A y B. A va a dar la indicación y B va a hacer el ejercicio en sí. Entonces, durante este video, yo voy a leer todo el ejercicio completo 2 veces. La primera vez lo voy a decir y vas a repetir lo que estoy diciendo. Cuando terminamos toda la primera vez, vamos a escuchar y decir la respuesta o dar la indicación correcta. Entonces, con este ejercicio 13, página 8 del libro, es página 21 dentro del PDF. Is the book red?
No, it isn't. It's green. Am I a doctor? No, you aren't. You're a teacher. Are you a teacher? No, I'm not. I'm a student. Como pueden ver, estos primeros tres tienen tanto la pregunta como la respuesta. Este tipo de ejercicios, los de A y B, siempre van a tener los ejemplos con la respuesta o con la indicación en mayúscula. Esto es para entender, a simples rasgos, qué tipo de respuesta me están pidiendo. Seguimos con el ejercicio. Insisto, la primera vez quiero que nada más repitan lo que voy a decir, que es lo mismo que está en la página del libro. Después voy a volver a empezar a partir del número 1 y van a aprovechar el espacio de silencio para dar su respuesta. En este ejercicio, por propósitos de práctica estructural, todas las respuestas son negativas y todas las respuestas incluyen la información correcta, así como están los ejemplos. Cuando viene un Mr. A, Miss B, Mr. C, vamos a cambiar eso por el nombre de una persona. Cuando esto sucede, estamos hablando en tercera persona. Pongamos mucha atención a he, she, it o they. ¿Ok? Entonces, are you from England? Are you from the United States? Are you a lawyer? Is John a teacher? Is the comb red? Is Miss B from England? Is the table new? Is Mr. C a doctor? Am I a businessman? Is the pencil heavy? Are the books blue? Are the books in Mexico? Muy importante. En este ejercicio vamos a tomarlo siempre a modo de conversación. Estos son los ejercicios perfectos para practicar con nuestro compañero de compromiso. Uno de ustedes es A, el otro es B, y después cambian. Utilizan el mismo ejercicio por lo menos 4 veces. Lo vamos a hacer una vez yo soy A y usted es B. Después vamos a cambiar y vamos a volver a empezar. Ahora usted es A y yo soy B. Y después de eso vamos a volverlo a hacer 2 veces más por lo menos. En este punto, la idea es llegar al momento en el que A lee la oración, mientras que B únicamente escucha y responde. Vamos a hacer este ejercicio una vez más. El espacio que dejo es para que me des tu respuesta negativa con la corrección. Voy a dar un poquito más de espacio. También tomar en cuenta que al ser una conversación, hacer un diálogo de you and I,
Cuando yo le pregunto a usted, usted me responde con yo. Y sé que suena confuso cuando nada más lo digo de esa forma. ¿A qué me refiero? Cuando estamos en la número 1, la pregunta es, ¿Are you from England? Yo te estoy preguntando a ti si eres de Inglaterra. Por lo tanto, la respuesta no puede ser you, porque usted no es yo. Entonces, ¿Are you from England? No, I'm not. I'm from Costa Rica. Are you from the United States? Are you a lawyer? Is Mr. Alexander's a teacher? Is the com red? Is Miss B from England? Is the table new? Is Mr. C a doctor? Am I a businessman? Is the pencil heavy? Are the books blue? Are the books in Mexico? Una de las mayores recomendaciones que te puedo dar es tomarte tu tiempo. Lo mejor de tener el video disponible es que lo puedes pausar, puedes tomarte tu tiempo, puedes buscar información, puedes repetir, puedes devolverte. No te sientas presionado dentro del tiempo de silencio. Pausa el video, piensa en la pregunta, lo respondes. Si sientes que te cuesta mucho, repites el video. Y luego lo repites otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no cueste. Puede que se vuelva tedioso. Esta es una advertencia importante. Depende de tu disciplina y de tu constancia el seguir repitiendo estos ejercicios hasta que se internalicen las estructuras. La recomendación es que hagamos el ejercicio que nos cuesta hasta que no nos cueste. ¿Cuándo sabemos que ya no nos cuesta? Cuando podemos dar las respuestas sin necesidad de que nos repitan la pregunta y sin necesidad de pausar el video para dar una respuesta. Insisto, este programa trabaja con tu tiempo y lo más importante es la práctica conversacional constante. Entonces, por favor, saca tiempo todos los días para revisar y practicar los ejercicios. Ponte de acuerdo con tu compañero de compromiso. Practiquen juntos. La idea de que aprovechen este cupo juntos es que uno motive al otro y que ninguno de los dos se eche para atrás. ¿De acuerdo? Ya hablamos de cuál es el motivo por el cual cada uno está aprendiendo inglés y decidimos tomar el compromiso de seguir adelante para cumplir ese objetivo. Entonces, esto es una explicación de teoría de un video. Los demás videos dentro del programa son muy similares. A partir de ya, cualquier pregunta, estoy a un mensaje de distancia. Solo hay dos cosas más que nos hace falta revisar de esta lección 1. La primera
Es muy sencilla. Es la diferencia entre a y an. ¿Ok? Tanto a como an significan un o una. Se utilizan únicamente en el caso de los singulares. No significa a uno y an unos. Tanto a como an, que por cierto, algunos dicen an, no hay ningún problema, está en la próxima palabra. Cuando la próxima palabra empieza con una consonante, digo a. Y cuando la próxima palabra empieza con una vocal, digo an. Para practicar esto rápidamente, voy a dejarles un ejercicio corto. Vamos a utilizar los ejemplos de la página 9, ejercicio 14. Es la página 22 dentro del archivo de PDF. Este tipo de ejercicio es el que llamamos ejercicio de sustitución. Cuando hablamos de los ejercicios de gramática, les dije anteriormente que hay más de un tipo de ejercicio de grammar dentro de este libro. Son básicamente estos dos, el de A y B y el de sustitución. Ambos son de mejor provecho cuando se practican en parejas. Entonces es importante que siempre busquen una oportunidad de reunirse con su compañero de compromiso y practicar por videollamada, por audios de WhatsApp, que comparen sus respuestas, que se consulten las cosas, que se escriban. Es muy importante. Este ejercicio, el de sustitución, si no me equivoco, tengo un video explicativo al respecto. Ese lo podemos ver en el índice, no hay ningún problema. Pero para que vean este ejercicio, el 14, tiene la estructura que ya aprendimos del verbo to be. O sea, la persona, cero estar y el resto. Viene con las contracciones. Y como les dije anteriormente, para practicar entre a y an, depende de con qué empieza la próxima palabra. La primera oración dice I'm a student. Esta va a ser la oración base. Después de esto, A dice doctor. Y B dice I'm a doctor. ¿Qué acaba de suceder? Tomé la idea principal, la oración base, me dijeron doctor. Yo tuve que pensar de esta oración que está dividida en 3 partes. ¿Cuál de las 3 partes sustituye doctor? En este caso, doctor sustituye a student. Entonces decimos I'm a doctor. Conforme vamos avanzando, únicamente se cambia la palabra que se me indica y se aplica cualquier regla gramatical que sea necesario. Y por eso es que el ejercicio continúa. A says lawyer. B says I'm a lawyer. I apologize about that one. Then he's a lawyer. They're lawyers. Teachers, they're teachers. Mary's a teacher. Muy importante este último ejemplo. Cuando estamos hablando de Mary es una persona, sí, es cierto. Podríamos sustituir en otra situación teachers por Mary. Pero decir they are Mary no tiene ningún sentido. Entonces siempre vamos a hacer los ajustes debido a la situación. ¿Ok?
Voy a darles las respuestas junto con el ejercicio, o sea, voy a decir A y B en este ejercicio, el ejercicio 14, desde Mary's a teacher, ¿ok? Mary's a teacher. Student. Mary's a student. I'm a student. Doctor. I'm a doctor. Lawyer. I'm a lawyer. He's a lawyer. They're lawyers. Students. They're students. Mary's a student. She's a student. We're students. He's a student. You're a student, or you're students. In this case, I would personally say you're a student because the previous idea said he's a student. So, he is a student. You are a student. But the two options are correct. All right? Let's continue. I'm a student. They're students. John's a student. I'm a student. Entonces, cuando ustedes vayan a repetir este ejercicio, A únicamente da las indicaciones y B va a dar la oración completa haciendo la sustitución y los ajustes que sean necesarios. Insisto, tengamos mucha paciencia con nosotros mismos. Este ejercicio es muy confuso. Si necesitan que practiquemos este ejercicio, no se preocupen. En la hora de clase conversacional podemos practicar esta estructura, porque para eso son las horas de clase conversacional, para poder poner en práctica todo lo que ya estamos estudiando y practicando por nuestra cuenta todos los días, con los videos explicativos, con los ejercicios de gramática y también con los ejercicios escritos que están en el libro en la segunda parte. Pónganle mucha atención al video de cómo utilizar el libro de Grammar para que puedan ver exactamente cómo encontrar esos ejercicios y cuáles corresponden a cuáles ejercicios de gramática. ¿De acuerdo? Y ahora lo último que les quiero enseñar con respecto a la lección 1 es algo que en realidad es importante tomar en cuenta, como en inglés los plurales solamente van en los sustantivos. ¿A qué me refiero con esto? En español, yo digo que los carros son rojos. En inglés, la palabra carro tiene un plural. Y si puedo decir cars. Pero la palabra rojo es una descripción. Y en inglés, las descripciones no tienen plural. Es incorrecto decir the cars are reds. Y por eso tenemos el ejemplo en la caja B2. Y decimos the book is new. The books are new. ¿A qué me refiero? No debo decir the books are new. Las descripciones no utilizan plurales en inglés.
Por eso seguimos con the student is busy and the students are busy. Y por eso es que no hay diferencia entre un you are happy en singular y un you are happy en plural. Porque happy no distingue singulares de plurales. Y ya vimos que el you tampoco. Espero que estos tips te sirvan bastante. Es muy importante seguir practicando y quedan los tips de pronunciación en el último video.